Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? La situación está complicada. Sí, porque las amenazas veladas y directas del crimen organizado y de las mismas corporaciones en las grillas internas que se tienen están al orden del día. Nos hemos convertido en contador de narcomantas. Tenemos que analizarlo a profundidad. Por eso es que el día de hoy lo haremos, porque continúa ahora una especie de guerra de narcomantas en Baja California, tomando como epicentro la capital del estado. Al igual estaremos hablando de lo vergonzoso que resultó la sesión del día de ayer en el Congreso de la Unión y cuál fue la votación de nuestros diputados y diputadas que le dieron al final del día pues el aval a Cuauhtémoc Blanco para que acuda a la fiscalía, pero con fuero. Sí, sin ningún tipo de temor a que lo vayan a girar una orden de aprehensión. Y también le estaremos hablando de una petición de plebiscito que el día de hoy hicieron un grupo de ahí medio heterogéneo de ciudadanos y ciudadanas que buscan la no privatización del Boulevard 2000. Ahorita se lo vamos a comentar, pero ¿qué le parece si ya iniciamos? Y ya estamos contentos que cada mitad de semana, cada ombligo de semana, por tener el análisis con usted. En el episodio del día de hoy, en este trabajo periodístico que hacemos con colaboradores, amigos nuestros, como el caso del doctor en educación Rodolfo García, el Rudy, que como cada semana nos acompaña. Rudy, ¿cómo estás? Jorge, ¿qué tal? Bien, aquí con ánimos. Ánimos, y ya regresó la peor amenaza del mexicalense, que es el calor. La peor amenaza para el mexicalense y más para los mexicalenses de la tercera edad como yo. Bueno, ya metiéndonos muy politizados, Rudy, la peor amenaza es el gobierno corrupto, ¿no? Los gobiernos corruptos. Ya el calor sabemos más o menos cómo sortearlo. Sí, lo que pasa es que la corrupción del gobierno y de los empresarios Exacto. Es muy difícil evadirla porque no hay vacunas, no hay aire acondicionado, es puro dinero. No hay aire acondicionado. Ojalá hubiera un vientecito, ¿no? Y que se fueran para un lado. No. Oye, Rudy, hablaba contigo esta semana y Rudy fue esta parte de apoyo cuando se me atora algo para desarrollar un análisis en la columna que la publicamos en la Crónica el día de ayer y que les comenté precisamente ayer que este miércoles analizaríamos a fondo qué es lo que sucede con esta guerra de narcomantas en lo que se ha convertido, sin saber que el día de hoy colocarían 3, por ejemplo, ¿no? Porque el día de hoy en la capital del estado y en Ensenada colocan estas mantas, estas sí fueron mantas o pedazos de tela que, a diferencia de las que pusieron el viernes pasado en una amenaza directa a Julián Leizaola, que estaban pues muy bien hechas, con la banderita de Rusia, con el atentamente los rusos y sin faltas de ortografía, que es a lo que nos tenían acostumbrados los narcomensajes. Y además que estaban colocados en periferia o en algunos puntos de la ciudad. Acá, pues, es en las zonas donde más las vean la gente. Y las 4 que se colocaron el viernes y las 3 o 4 que se colocaron el día de hoy, pues nos habla de esta guerra de narcomantas o de amenazas del crimen organizado que se van directamente a las corporaciones o a los mismos grupos delictivos. Pero veamos estas que se pusieron el día de hoy. El día de hoy en Ensenada, pues en Lomitas Indeco fue colocada esta que va contra, dice, narcopolicías. Todo esto envuelto en la investigación que se da de la Fiscalía contra al menos 8 agentes municipales, pero también habla de narcopolicías. Hablamos también de elementos de la FESC y de elementos de la Fiscalía. Entonces, se fueron parejos, no tiene remitente. Si quieres, puedes poner la otra. Primero la otra, Isaac. La otra de esa que está en la poesía. Y esta la colocan contra, de manera directa, mandos de la Fuerza Estatal de Seguridad en Mexicali, ¿no? Donde les cuestionan tanto en un lado en Ensenada de
operar a favor del crimen organizado, y en esta, pues de igual manera cuestionan la labor que hacen los mandos de la FESC que llegaron con Tizoc Aguilar Durán. Ya no necesariamente son los militares, sino son ya los civiles que se encuentran todavía operando en diferentes áreas, sobre todo en la unidad técnica y en la unidad operativa de la FESC, ¿no? Entonces, haciendo la recapitulación. Fueron puestos en, le decía, Lomitas Indeco en Ensenada, esta en Lázaro Cárdenas en una primaria, y otra más, que esta sí tiene remitente. Las otras no tenían remitente, y cuando no tienen remitente se ve más que nada un tema entre la misma policía, y ahorita lo vamos a explicar por qué. Pero esta última fue colocada en Lázaro Cárdenas y Carranza, en el nuevo puente. Ahora sí, la puedes poner, por favor. Y es ahí donde se pone atentamente la chapiza y cuestiona, bueno, no cuestiona, le lanza una amenaza, le lanza una advertencia a los agentes comandantes de la FESC, a los mismos de la otra narcomanta. Esta sí tiene remitente. Entonces estamos hablando que la alcaldesa hoy dijo que eran 3 en colocarse en Mexicali, nosotros tenemos conocimiento de 2 y una en Ensenada. Rudy, yo era de los que decía, no voy a darle juego a estas narcomantas y no las voy a publicar y no les vamos a dar la publicidad que ellos quieren. Pero aquí creo yo, bueno, estoy convencido que ya este tema de la amenaza ya pasó a un segundo término. Ya necesitamos meternos a estudiar, a analizar y ver cuál es esta narrativa que están pidiendo y están poniendo en la mesa el narco y las mismas corporaciones policíacas. ¿Cómo va, Rudy? Mira, no podemos caer en el error planteado y pensado de Calderón de aquel pacto por el silencio de los medios de comunicación. Cierto. Eso no se puede caer ahí, porque eso genera corrupción dentro de incluso de las instituciones y dentro de los medios de comunicación. Es un primer. Segundo, voy a plantearlo como casualidad, aunque no lo es. En cuanto llega el mando que sustituye al general Tizoc, en cuanto llega el mando de este señor, del teniente coronel, surge así como espuma todo este tipo de cosas. Porque la amenaza es una de los dos. Vamos a acabar primero con las personas que estén trabajando en la fuerza pública, que estén en contacto directo o que sean parte o cómplices del narco. Esa es la primera advertencia, no, sino una amenaza. Claro. De los dos, ¿eh? Y entonces, de ahí puedes empezar a agarrar el hilo. ¿Por qué no pasaba esto con Tizoc o con el otro, o con los directores de la policía? Porque no se sentían agredidos. Yo no dudo que haya dentro del cuerpo policíaco, de cualquier nivel, haya gente que esté conectada con el narco, ¿eh? Yo no lo dudo. El asunto es que si llega alguien decidido, vamos diciéndolo con claridad, ni el general recién llegado, ni el teniente coronel tienen nada que perder ya. Sí, no. No tienen. Entonces pueden jugarse el todo por el todo y comenzar por la casa. Aquí no hay un pleito entre dos bandas rivales del narcotráfico. Eso no es cierto, Jorge. Ellos no se arreglan así. Ellos no se arreglan con mantas. Sí, ¿no? Ellos se arreglan con asesinatos. Sí, a balazos. A balazos. Punto. Y es más... ellos ya se están arreglando a balazos. Es que ya tienen tiempo arreglados a balazos para ver quiénes son los dueños de la plaza o como les quieran llamar. Eso no es cierto. Porque además esos encuentros, cuando les conviene, los dejan los cuerpos y cuando no les conviene, los desaparecen. Entonces, esa es la realidad. Viene más bien como, hey, cuidado porque van a ir con respecto a los miembros de la policía o de la FES, de la que tú quieras, van por ustedes dentro, ¿eh? Entonces, yo siento que por ahí va una línea seria de investigación para ver qué tanto pueden detener o qué tanto tiempo les pueden dar para destintarse de esto. Es un primer elemento que no puedes dejar. Yo descarto con seriedad que haya una guerra entre dos carteles por el control de los policías corruptos que están metidos en las instituciones. Eso puede ser también. O sea, ¿por qué unos tienen agentes adentro y nosotros no podemos tener? Entonces vamos a evidenciarlos para tener nosotros también. El asunto es que entre un tercero en discordia para terminar. Hay una decisión, y yo veo que es seria por lo que está pasando, de acabar con la corrupción o intentar acabar con la corrupción dentro de los cuerpos policíacos. La esencia de una narcomanta es
un símbolo de amenaza. Así es es. la narrativa del miedo, del terror. Así es. ¿No? Porque, como dices, ellos no se dirigen hacia el otro grupo del crimen organizado, porque ellos ya se están matando. Ellos tienen sus líneas de comunicaciones directas. Así es. Ya sea a través de hechos delictivos o de un teléfono, o de un intermediario, o incluso hasta de ciertas autoridades. Incluso. ¿No? Entonces, pero acá lo que vemos es la manera en que el narco, las células, buscan llamar la atención de la población y dirigir el mensaje. Ajá. Lo más vergonzoso, Rudy, es que dentro de la Fiscalía del Estado, en la investigación que se tiene, nunca nos han dicho cuáles son los autores intelectuales, materiales, hacia dónde dirige la investigación, son falsas, son verdaderas. ¿Y por qué lo digo, Rudy? Porque en estos 3 años han amenazado a la gobernadora con cartulinas en su casa. Han amenazado a la fiscal con mantas en diferentes puntos de la ciudad, en Tijuana, en Mexicali. Han amenazado a directores de las policías, ya vimos Lezagola y también en otras ocasiones. Han amenazado hasta grupos musicales, Rudy, de que no toquen en otras entidades del país. A ver, esto se convirtió en una guerra de narcomantas, si es que algunas las hicieron los narcos, pero nadie nos explica cuál es la investigación. A ver, cuando los grupos fuertes del narcotráfico deciden eliminar a alguien, no le avisan, Jorge. Por favor. Sí. Llegan y los tirotean. Punto. Porque, ¿para qué les avisas? Le amenazas a un tipo de del nivel de la gobernadora o de la fiscalía o cualquiera de ellos, pues lo que va a hacer es reforzar su seguridad. O sea, y si los quieren matar, no les van a avisar, Jorge. Entonces, ¿qué creo? Y creo porque este juego raro, porque el origen ya lo expliqué, debe de ser que hay gente adentro de las corporaciones que está teniendo el temor de ser descubiertos. Y entonces voy a golpear o contragolpear para ver qué tanto puedo detener este movimiento, este momento difícil que están pasando. Si no cambian al general Tizoc y si no cambian al teniente coronel, o sea que no hubieran sido ellos, no estuvieran las mantas. Sí, ¿no? Entonces. No. Y además, por ejemplo, sí se colocaron otras narcomantas y sí hubo de otros tipos de mensajes. Pero decíamos, Rudy, acá ¿cuál debería ser la labor de la Fiscalía? Obviamente la investigación, pero no vemos un resultado tangible, Rudy. ¿Por qué? Porque, ¿y qué tal si parte del resultado es que adentro de las propias corporaciones hay infiltrados? ¿Cómo le haces? Sí, no, termina como tal. Y es que también la otra, Rudy, es que las células del crimen organizado no generan indicadores de inseguridad por cuestiones ideológicas. No. O sea, y lo que vemos ahí en una de las narcomantas es, acuérdense que están recibiendo dinero de los dos y los $100,000 tal. O sea, ellos están hablando de hechos delictivos relacionados con el dinero. No es un rollo de ni siquiera un tema ideológico de no Morena, queremos la ultraderecha, ¿no? O sea, acá hay que entenderlo, Rudy. Me hace reír, Jorge. Hay que entenderlo como un mensaje no de terrorismo. No, esto es delincuencia. El terrorismo no va en contra de los narcos, Jorge. El terrorismo va contra las instituciones y contra de los poderes económicos. Pues las torres, pues. Sí. Entonces, no, voy a matar a los que venden abajo. No, yo voy a tumbar la torre. O el golpe de Estado. O las guerrillas, lo que tú quieras. Entendiendo esto como terrorismo, van contra la institución. Pero la institución a la cual ellos quieren quitar, cambiar, borrar. El narco no quiere eso. Lo que quiere es un gobierno permeable que le permita trabajar. Y digo trabajar en el sentido de que le permita traficar droga. Sí, ese es su punto de partida y su punto final. Aun cuando nos hemos quedado, ¿crees, Rudy, cortos en el análisis de los narcomensajes? No nos hemos quedado cortos. Lo que pasa es que hasta ahí llegan, Jorge. Ok. O sea, a ver, yo leí 3 apellidos. A ver, ¿qué tal si la fiscalía o que sea, los viene y le dice, a ver, te están acusando de esto? Lo que te van a decir es, demuéstralo. Sí. O que venga alguien y me denuncie. O sea, ¿no crees que vaya a avanzar esto? No tiene otro tipo de escalada. Porque la escalada sería ya el intento de asesinato. Ya no hay otro. O sea, ¿Qué ha pasado, por ejemplo, que amenazan o exhiben a ciertos comandantes en Tecate? Por ejemplo, pasó 2 años después, los asesinan, ¿no? Ahí está.
Ya no hay otro camino. Esa pues. es la consecuencia. Esa es la consecuencia. ¿No crees que sea algún momento en la toma del poder? No, porque yo insisto que la llegada de estas dos personas, vino a cambiar las relaciones internas de los grupos policíacos, pues, con respecto al crimen organizado. Hay un ensayo que yo cito en mi columna, Rudy, del pasado martes, de Natalia Mendoza Rothwell, una antropóloga, un documento que curiosamente lo publica en una revista científica, pero también literaria de la UNAM, en donde establece, y lo voy a citar, dice que los narcomensajes son más medio que mensaje. Así es. O sea, es lo que se tiene que analizar. Dice, porque su forma rebasa en significado a su contenido. Así es. En primer lugar, dice, porque muchas derivaron su visibilidad pública y fuerza discursiva del hecho de aparecer físicamente asociadas a un cadáver. No solo es significativo el contexto en que se ubica la manta, también la forma misma, y es lo que decíamos. Ya los mismos cuerpos policíacos, por ejemplo, si ponen una narcomanta sin remitentes, fueron policías. Si ponen una narcomanta sin un mensaje de amenaza, sin cadáver, le resta. O si le pusieron una cabeza de puerco y sangre de cochi, pues también. Sí. Es como, no, esto no es del narco. Si está escrito bien bonita, casi en línea, en cursiva, tampoco. Entonces, ya los agentes ya lo entendieron. El problema es que, pues, son los agentes en el anonimato. Tendría que ser la fiscalía que tendría que meterse de lleno. Pero ya cuando te aparece un cadáver, cuando ya está ahí, obviamente hay una línea de investigación que tendría que ser más fácil incluso para la fiscalía. Entonces, ahí comienza la realidad de la investigación. ¿Quién era esta persona? ¿En realidad pertenecía a algún grupo? Si esta persona lo ubicas, la detectas en un grupo, entonces si hay un mensaje claro que del otro grupo es el que está dando el mensaje. Justo, es lo que te iba a decir, Rudy. Lo que pasó el viernes pasado. Donde, a ver, todo está muy claro y cantado que fueron los rusos, ¿no? Porque ahí dicen. Sí, pero la manera como se coloca, la forma en que se da, dices, pues a mí se me hace que son los chapitos, ¿no? ¿Sí? Y en esta pudiera ser al revés. Así donde es. dice atentamente la chapiza, pudieran haber sido los rusos. Entonces, entre ellos, traen su dinámica, que lo que menos es todo esto, Rudy, son cartitas de la escuela. No. O mensajes infantiles, como dijo Leizaola. No es un mensaje infantil. Yo no estoy de acuerdo en eso. Lo que sí hay que ponerle en su justa medida. Claro. ¿Cuál es la justa medida? La justa medida es que más que crisis en los grupos delincuenciales, hay crisis dentro de los cuerpos policíacos con los cambios de mando. Uh-huh. Ese es el verdadero. Si yo te denuncio a ti, es porque sé que el otro grupo te está dando dinero. Uh-huh. Y luego el otro grupo va a denunciar a otros agentes policíacos porque yo les doy dinero. Claro. ¿Cuál es el centro? Pues los que reciben el dinero. Sí, pues totalmente. Sí. Totalmente. Rudy, pues ahí está este tema y obviamente nos puede llevar ya incluso hasta un tema de carácter ideológico, la manera en cómo se está trabajando el tema y la visión que se tiene de la política de seguridad, pero ni minimizarlos como lo plantea Leizaola, ni tampoco llevarlos al terreno del terrorismo, ¿no? Que es como lo mismo que está haciendo Donald Trump con los cárteles de la droga mexicanos. Son terroristas. Es la salida fácil. Porque ya inmediatamente los encapsulas ahí y la investigación ya la puedes centrar simplemente en un tema ideológico. Ese es un discurso barato para gente que no sabe diferenciar entre terrorismo y delincuencia organizada. Rudy, cambiando de tema, pues lo que ocurrió el día de ayer en San Lázaro, ¿no? En el Congreso de la Unión, ¿crees que es de los momentos bochornosos que le ha tocado vivir en la historia moderna? Y hablo porque nos ha tocado muchísimos, desde la roqueseñal, desde el tema de la reforma energética, hemos pasado momentos donde se ha tomado San Lázaro sin ningún motivo. Hemos vivido momentos muy, muy bochornosos en la máxima tribuna legislativa del país. Porque en el Senado le hablan de que es la Cámara Alta, pero creo yo que en el Congreso de la Unión, donde están aglutinados 500 representantes populares, pues es donde tendríamos que ver realmente la fuerza política, discursiva, analítica y los verdaderos intereses del pueblo mexicano. Lastimosamente no los hay. Y lo vivido ayer, Rudy, ¿cómo lo viste desde tu casa? Lo seguí. Primero, hay que diferenciarlo. La Cámara de Diputados es la representación de los habitantes del país. Uh-huh. Y el Senado son las entidades de la federación. Sí.
Una cosa es la objetividad completa, humanizada, y la otra es representación encarnada. O sea, Estado, habitantes. Pues nosotros somos los habitantes, Jorge. Y debemos estar representados. ¿Y qué vi ayer? Primero, me sorprende, no es cierto, no me sorprende porque hay sujetos en Morena que no son de Morena. La alianza Morena-PRI para salvar a este señor. ¿Significa que entonces no va a proceder lo de Alejandro Moreno Cárdenas? No. Se fueron. Por eso, o sea, ¿significa eso? Pues qué pena, qué vergonzoso y qué traición al López Obradorismo. ¿Sí? Qué traición al López Obradorismo. Dos, Al López Obradorismo, a lo que significa la izquierda, a lo que significa la representación ciudadana, a la justicia misma, Rudy. Y eso que no estamos tratando a Cuauhtémoc Blanco como un presunto inocente. así es. Pero ayer le lavaron la cara desde el recinto legislativo. A ver, si yo soy acusado, voy a poner dos cosas que van a parecer contrarias, pero no lo son. Ahorita en este momento es muy difícil si una mujer me acusa de algo que yo pueda demostrar que no es cierto. Primer elemento. Pero si tengo la fuerza, la autoridad moral, los datos, y alguien me acusa, yo voy y me presento al Ministerio Público y le digo, a ver, vamos a discutirlo. Porque así como me acusa, tiene que probarlo. Claro. No, es que tú me dijiste hace 15 años. No. Pruebas. Yo no te dije nada. O sea, pero ¿por qué tienes que ir con fuero si te dices inocente? O sea, insisto, aquí, pues qué puede... Bueno, a ver. Este señor, el exgoleador del América, del AME, perdón. Sí. No, sí duele. Sí, claro. A mí también, yo soy Puma. Pues. Entonces, el asunto es muy sencillo. Él no requiere del fuero para poder demostrar su inocencia o que le demuestren su culpabilidad, Jorge. Cierto. No lo requieres. Dos, qué pena que tengas que transar, pero transar tus principios, transar el movimiento, desvirtuar a la izquierda por salvarle la cara a dos sujetos, porque también le salvas la cara al PRI. Al PRI, en una carambola, ¿no? Increíble. Sin embargo, si quiero ponerme un poco más escéptico, no se me hace raro, porque aún existe una buena cantidad de diputados y senadores y senadoras que tienen una formación o del PAN o del PRI, y lo que me entristece más es que las nuevas generaciones a las cuales yo le he apostado en la izquierda tengan que aplegarse a alguno de ellos para su futuro político. Fue un juego de dos bandas que hicieron en el Congreso de la Unión. ¿Y qué te parece si escuchamos a Cuauhtémoc Blanco cuando lo más vergonzoso es que mujeres de Morena le griten, no está solo? No está solo. Y olvidándoles por completo la víctima, que esa tendría que ser el punto central. Claro. Pero escuchamos a Cuauhtémoc. Te pasé nada más el... bueno, ahí tenemos... Si quieres poner la imagen en lo que te paso el video de... Pensé que le había pasado el video de Cuauhtémoc acá al productor. Pero sí, es de verdad muy cuestionable, Rudy, cómo ver a un Cuauhtémoc desencajado que además no tendría que haber estado en esa mesa. No. O sea, tendría que haber estado en su curul o ni siquiera en la sesión. No debería estar en la sesión. Ni siquiera en la sesión. Pero además, Rudy, por ejemplo, ya terminada la sesión, tuvo que haber dicho, ok, no me desafueren porque esto es de carácter político, pero ¿saben qué? Yo solicito licencia. Exactamente. ¿No? Tengo licencia como legislador y voy y me presento ante el juzgado o ministerio público. Y me presento sin fuero justamente para que no tenga... No tenga ninguna... Hijos, es que estoy convencido que hay un grupo allá adentro que le hace el juego para denostar en contra de Morena, parte representante de la misma Morena. Ahora sí escuchemos, Rudy, precisamente cómo le aplaudía Morena o un sector de Morena al diputado. ¡No estás solo! ¡No estás solo! Con su permiso, señor presidente, con su permiso. Nada más quiero que me escuchen un poquito. Todo esto que se me está haciendo es injustificado. Lo único que les pido y que yo con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la fiscalía. Yo no tengo miedo. Aquí estoy y estoy parado ante ustedes y estoy de frente dándole la cara. Nada
Orden. Concluya la oradora, por Nada favor. más. Concluya la oradora. Esto fue después de 6 meses, la señora presentó esta demanda en mi contra. Y estoy dispuesto a ir a la fiscalía sin ningún Concluya temor, la oradora, por porque favor. mi conciencia está muy tranquila. Concluya Muchas la gracias. oradora. Se instruye a la Secretaría, abre el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos. Pues miren, ahí está, ¿no? El planteamiento, y de ahí se vinieron jalones, empujones de la oposición. Ahí vamos a Iván Ortega de MC, expriista, que señalaba, pues no tuvo que haberse presentado, entró por la puerta de atrás, bueno, en la zona de atrás de la tribuna, y esto pues ha sido realmente muy lamentable. Antes de ver, Rudy, cómo fue la votación y analizar la votación de nuestros diputados, vamos a escuchar a Antonio Eras, que ahí sí tenemos la editorial, que nos habla precisamente de esto, de lo ocurrido y de lo que a su parecer pues termina siendo la impunidad política hacia el exgobernador, al originario de Tepito, al futbolista, actor y pues hoy morenista. Veamos. No, del PES. Del PES. Nada ni nadie se puede defender hasta la ignominia. No merece, mucho menos la sinrazón. Esto tiene que ver con la incongruencia política de Morena y la defensa a ultranza que hizo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en favor de Cuauhtémoc Blanco, señalado de agresión sexual de su medio hermana, de su hermana. Dice, ¿por qué denunció hasta 6 meses después? El señor desconoce que son delitos que se persiguen y se deben de perseguir, sobre todo para aquellos que están en el poder. Pero bueno, ¿por qué no creerle a Nidia? ¿Por qué no le creen a Nidia? ¿Porque denuncia a un correligionario? Señores, ¿y la sororidad? ¿Y la solidaridad? Está pintando de cuerpo entero a Morena. Es como el traje del emperador, los desnudó, los está desnudando por 291 diputados que junto con el PRI y el Verde le han dado al traste a la agenda política de Morena. Uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué la ausencia? ¿Cómo explicar la ausencia de Fernando Castrotrenti o de Araceli Brown en una discusión tan fuerte y para el destino político del país? ¿Cómo explicar el voto a favor de la impunidad de Rocío López Gorosabe, aquella funcionaria de Bonilla y después de María del Pilar, o de Claudia Moreno, funcionaria de la Secretaría de la Inclusión, ahora diputada, de Fausto Gallardo, del Partido Verde, que primero le hizo el juego al PAN y ahora Morena, o de Samaniego, un sedicente estratega político de Bonilla y de María del Pilar. Plausible, sí, la decisión que tomaron otros diputados de Morena, Mexicali sobre todo, y Tijuana, y del Partido Acción Nacional. La verdad es triste, porque no se trata de defender o no defender a nadie. Es un delito, y este señor debe de presentar todo lo que quiera ante el agente del Ministerio Público y por supuesto ante un juez. No se trata de estar a favor o en contra de nadie, sino simplemente de la razón. Y esto es muy significativo para todo el pueblo mexicano. Y entonces uno se pregunta, ¿de esto está hecho el segundo piso de la 4T? ¿Con este tipo de incongruencias? La verdad es muy triste, pero bueno, nada merece ser defendido hasta la ignominia, porque los pinta de cuerpo entero. Pues ahí está el planteamiento. Ya explicaba el propio Antonio Eras quienes se abstuvieron, Rudy. No se abstuvieron, no se presentaron a propósito. Fernando Castrotrenti, Araceli Brown, sabían lo que significaba presentarte ahí, más porque ellos son afines o son del grupo político de Ricardo Monreal, ¿no? Yo prefiero a un adversario o enemigo de frente que a un oportunista esbozado. ¿Qué estoy diciendo? Yo prefiero a alguien que de frente haya votado a favor o en contra y no a alguien que no vaya para evitar el cuestionamiento. Eso, pero es típico de, bueno, lo que estaba diciendo. Sí. Como está lleno de PRI y PAN, pues Castrotrenti, ¿de dónde me sale morenista, pues?
Es un oportunista trepador que anda buscando cargos en Baja California, que no ha ganado ninguno, por cierto. Cierto. 2. De Araceli Brown, pues está cuidando solo su pellejo de que no le fue fácil llegar. Y no la estoy defendiendo, sino sabe que una votación a favor o en contra, ahí se acabaría. Entonces prefiere traicionar sus propios principios como mujer y no presentarse. Y Rudy, por el contrario, ver a un Samaniego, a López Gorosabia, a Fausto Gallardo, a Claudia Moreno votar en contra, o a favor más bien, de respaldar a Cuauhtémoc Blanco para que se presente a la fiscalía, sí, pero con fuero. Pero sí, como decía Antonio, vemos a una Laura Ruiz, diputada mexicalense, a un Gilberto Herrera de Tijuana, a Evangelina Moreno también de Tijuana y a Nancy Sánchez, quienes dijeron, no, nosotros vamos con nuestra propia línea y convicción, al igual como lo fueron 25 morenistas, ¿no? Pues es que nuevamente, de los que acabas de decir de Baja California que votaron a favor de proteger al jugador, al exjugador, el único que me medio extraña es Samaniego. Medio extraña. El resto no, el resto está clarito. Sí. Está clarito, o sea, ellos van a jugar siempre a sus propios intereses. No son congruentes con la izquierda, eso lo he sostenido una, otra y otra vez. Cuando se habla de que está perdido Morena, no, está perdido el sector que llega del PRI, del PAN a Morena y que son cobijados el Morena. Ese es el sector que de aquí al 27 tiene que salir de Morena. ¿Por qué, Jorge? Porque ellos están acostumbrados a jugar con un membrete de partido para sus intereses. No están dispuestos a trabajar por el partido o por el movimiento o por el proyecto. Pues, ¿qué le puedes pedir a Castro Trenti, por ejemplo? En un primer momento se vendieron todos estos personajes, una Dolores Padierna, un Ricardo Monreal, un Bejarano, ¿cómo se llama este? El que fue gobernador, el que quería ser gobernador de Guerrero y está su hija, Salgado Macedonio. Un Salgado Macedonio, un Fernando Castro Trenti, un Manuel Barlet. Como decían los morenistas, que esto era como una especie de mal necesario. Hoy están pagando justamente la factura de este tipo de decisiones equivocadísimas, y un Cuauhtémoc Blanco con el negro historial que tiene como alcalde de Cuernavaca, gobernador de Morelos, su intentona por ser jefe de gobierno en la Ciudad de México, y empezando, ni siquiera va el primer año de esta legislatura, Rudy, y con estos problemas es cuando te das cuenta lo que les venimos cuestionando a Morena desde el 2018, con Mario Delgado al frente, con Yelko Polensky al frente, cuando asumieron y le vendieron la franquicia de Morena a Jaime Bonilla Valdés. Con Lili Telles, por ejemplo. Sí. Cada estado tiene a estos morenistas arribistas que, más allá de lo ideológico, Rudy, que sabemos que ni siquiera están, los rodean actos de corrupción. Mira, Jorge, lo he dicho en este programa. Yo prefiero, como habitante y votante de la izquierda, tener un partido Moreno un poco menos grande, pero sólido. No un partido obeso, sin control, y que cada uno juegue para sus propios intereses con el membrete de Morena. Si quiero ponerme, no sé, justificador, decir, qué bueno que está pasando ahorita para que el 27 pueda salir y no repetir ninguna de estas gentes. Le urge una limpia Morena, entonces. Una purga. Una purga. No voy a parecerme stalinista. Y tengo algunos amigos que eran trotskistas y estaban, pero no, ya. No, necesitas limpiarlo. Y limpiarlo significa adelgazarte un poco, sí. Pero con honestidad, prudencia y convicción vuelves a crecer. Porque tienes el respaldo de la sociedad, Jorge, no de estas gentes. ¿Qué tanto te vale en términos electorales Cuauhtémoc Blanco? En Morelos. Sí, nada. ¿Qué tanto te vale Castro Trenti en Baja California? Sí, nada. Y el mismo error cometió la gobernadora con el boxeador Terrible Morales. Pues bueno, y ya se dieron cuenta que el que seas un muy buen boxeador no quiere decir que eres un buen candidato. Sí, ¿no? Y además un pésimo político, ¿no? Entonces, por eso decimos, toda esta oleada desde el 2015, Rudy, con personajes de la farándula o de la televisión, terminó por ser un lastre para la política mexicana. Incluso aquellos que se jugaron con la bandera de ser solamente ciudadanos y apartidistas y que llegaron a ser gobernantes como Alfaro,
como Enrique Alfaro en MC, ahí vemos las consecuencias. Pero es que eso es una mentira, Jorge, yo también lo he dicho. Yo soy candidato independiente. ¿Independiente de quién? ¿De quién? De los partidos. ¿De qué ideología? ¿O eres ideológico? Porque entonces no piensas. Ujú. Entonces no vas a construir políticas públicas en beneficio de alguien. Sí, ¿no? Eso es mentira, es un falso discurso que nos vendieron en esta neoliberalismo que querían desterrar los partidos. Bueno, se llama el fin de las ideologías. Ujú. Fukuyama. Entonces, ese es un principio básico. Ese ya se canceló, ya se demostró que no es así. Cuando se sienten descubiertos, buscan arroparse con el partido que está ganando. Sí. Así de fácil. La clásica, ¿no? Sí, la clásica. Y entonces voy a hacer todo para tener un puesto público y de ahí seguir creciendo o repitiendo impuestos. Pues, ¿qué estoy diciendo? Se paga caro y se paga pronto los errores de aceptar a todo tipo de personas en un movimiento que, si bien es plural, tampoco es como que abrir los brazos a todo el mundo. Le pasó al PAN, le pasó al Ah, PES, claro. le pasó al PRI Así es. y ahorita le está pasando a Moneda. Así es. Rudy, cambiando de tema, el único contrapeso, yo estoy convencido, es la sociedad organizada. Ojo, que no es lo mismo las organizaciones de la sociedad civil, ni las ONGs. Porque ese discurso noventero, bueno, del 2000, y que hasta la fecha ponderan, nos evidenció un Claudio X González, en Baja California los Guajardo, que pueden hacer asociaciones civiles y estar ellos detrás del poder, o incluso los mismos partidos políticos crear sus ONGs para después catapultarlos como partidos políticos satélites. Entonces, esto de que, y ojo, si usted tiene una organización civil, una asociación civil y trabaja bien y sin fines de lucro y hace toda una labor, no me estoy hablando de usted. Para mí, la sociedad organizada, entendida y politizada es la única contrapeso que van a tener los partidos políticos, los sindicatos, nuestras instituciones públicas y nuestros gobernantes y representantes populares. Para mí la única vía, Rudy, y tenemos una ley ya totalmente obsoleta, que no funciona, una ley de participación ciudadana. Tú la viviste de cerca, Rudy, como consejero. Mira, el asunto es que emites una ley, un decreto, para esta circunstancia de hoy, pero dejas pasar 10, 12 o 15 años cuando la realidad cambió y tú sigues aplicando esta vieja ley. Uh-huh. Las leyes tienen que actualizarse. Por eso yo lo digo en el posgrado, a ver, en los años 50 existía el delito de pornografía infantil en la televisión. No existe el delito. ¿Por qué? Porque no existía la internet. Cuando surge la internet, entonces surge la pornografía infantil en internet. Y entonces tienes que adecuar la ley aquí, no con la ley vieja, Jorge. Claro. Eso es lo mismo. La participación ciudadana tiene que ver con la irrupción por demandas concretas, no por proyectos nacionales, sino por demandas concretas. Por ejemplo, y qué bueno que lo tocas, el asunto del Boulevard 2000, por ejemplo. Ajá. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, fíjate, eso es una demanda concreta. Entonces la participación ciudadana tiene que politizarse en el sentido de que organizarse sobre ese fin específico y buscar respuestas. Hay una ley que no está adecuada a los tiempos que estamos viviendo, y eso nos queda claro. Los tiempos ya pasaron. Tú acuñaste esa frase, Rudy, de que quien hace la ley hace la trampa. Así es. ¿A quién le correspondería hacer esto? A los partidos políticos a través del Congreso, que deberían ser nuestros representantes populares. Hablo de modificar la ley de participación ciudadana local. Y hay una propuesta que hizo el propio organismo electoral, el IEBC, hace creo 3 años, la presentó 4 años, y está ahí encarpetada. No les conviene a los gobiernos actuales tener una presión que facilite al ciudadano decirle, consúltame, y si no me consultas, aquí está. Que sea accesible para yo decirle vía votación, ¿saben qué? Su obra, su programa, su política pública no sirve para nada. Por eso es que no se ventilan los asuntos públicamente, porque no tienes una ley que te respalde para obligarte a hacerlo. ¿Por qué no actualizarla? Porque a ninguno de los partidos les conviene. Porque lo primero que tendrías que, en esa participación ciudadana, es formarnos un grupo de gente y decirle a los partidos, a ver, dame tus estados de cuenta. O a los sindicatos, a ver, dame los estados de cuenta. Pero a ver, gobierno, esta obra, a ver, ¿cuándo nos consultaste? ¿A quién nos va a afectar? Yo tengo, por ejemplo, una serie de preguntas sobre el Boulevard 2000. Sí. Serias. Y a mí se me hace muy lastimoso, Rudy, cómo hay personajes de la política que en sus tiempos de activista
o sus tiempos de legislador, o sus tiempos de universitario, dijeron, hay que promoverlo, hay que sacarlo adelante. Y ya ahorita estando en estos puestos de poder no lo han hecho. Porque están del otro lado, Jorge. Porque ya están del otro lado. Y justamente porque pueden hacer lo propio desde los cabildos, no necesitan al Congreso. Hacen de los cabildos facilitando la participación ciudadana. Los partidos políticos se les da dinero, millones de pesos para este tipo de actividades, no lo hacen. Y esto lo tendrían que estar promoviendo a la de ya. ¿Y por qué, lo comentamos como punto de partida para el tema? Es porque pues lo que se pretende hoy es hacer una plebiscito para echar atrás esta concesión que plantea la gobernadora del estado en 2 carriles para el Boulevard 2000. Un Boulevard 2000 que costó a los baja californianos la realización y que fue muy cuestionado en tiempos del orden. Mira, Jorge, no parecen. Finge el no entender que los proyectos de las APP, las asociaciones público-privadas, donde lo público es el que perdía y lo privado es el que ganaba. Y lo puedo demostrar con aquel puente, el intentón de hacer el puente con Kiko Vega. Ah, sí. Que la ley de su acuerdo decía que tenía que pasar cada minuto un carro las 24 horas del día, los 365 días del año. Los carros que no pasaran los pagaba el gobierno. Ahí está escrito. ¿Qué no entiende quien asesora a la gobernadora? Que debe, si quiere hacer una intentona, siquiera la intentona de hacer una APP, es clarificarla tan fácil como esto. ¿Cuánto gana el concesionario y cuánto gana el gobierno? Porque aquí es cuánto paga, y ahorita voy a decir los 400,000 pesos que va a pagar el ayuntamiento por el registro civil. Es una vergüenza. Sí, totalmente. Pero no lo tienes. A ver, ¿a quién se lo van a concesionar? ¿Cuándo lo van a licitar? ¿Qué costo va a tener? ¿Cuántos años de recuperación? ¿Cuánto va a aportar el gobierno del estado? Porque es una inversión privada. Donde va a ganar el privado, pues que lo haga el privado. Que compre terrenos por un lado y lo haga privado. Yo estoy diciendo, la parte pública tiene que ser eso, pública. Y la parte privada tiene todo el derecho a comprar 2 hectáreas a lo largo y hacer un camino y cobrarlo. Como lo haces tú de Miami al parte esa donde está Disneylandia. La toll que le llaman. O sea, pues hazlo y punto. Sí. Pero no, Jorge, no se ha querido entender que las APPs, en el sentido como fueron manipuladas durante 30 años, ya no tienen cabida, Jorge. Y es que la obra en sí, Rudy, como tal, que te digan, va a haber 2 carriles para puros camiones, no pinta mal. No. O sea, y lo que dice la gobernadora, pero esos 2 carriles los vamos a concesionar. Es ahí donde ya entra el cuestionamiento. ¿Cuál es el beneficio que va a tener la empresa? ¿Por qué esa empresa va a ser? Y ya viene, porque es un acto de rendición de cuentas. ¿Qué es lo que está exigiendo a los ciudadanos? Entiendo que detrás de esto está el bonillismo también, pegando y todo. Pero el bonillismo sabemos que no levanta ni siquiera una votación para ellos mismos. Menos van a provocar algo tan grande como es un plebiscito. Ojalá fueran de ese tamaño. Sí, o sea, la verdad es que las submediciones son muy malas. Sí. Pero yo no le veo nada malo que, por ejemplo, en el grupo que te digo es muy heterogéneo porque hay petistas, morenistas, hay gente López Obradorista, pues ni modo que no tengan una afinidad político-partidista, ¿no? O sea, pues tampoco. Pero lo que están exigiendo es muy claro. Consúltenlo a la raza. O que venga y nos expliquen bien el proyecto, porque no nos han explicado varios tramos del mismo proyecto. Primero, la longitud. Voy a comenzar por cuestiones obvias. 2 carriles de ida, 2 de venida. ¿Quiénes los van a cobrar? No, pues una empresa X. ¿Y por cuánto tiempo se lo vas a concesionar? ¿Y a qué se compromete en términos de mantenimiento y de accidentes? ¿Y el gobierno del estado qué gana? Si es una inversión público-privada, es porque lo público y lo privado van a tener ganancias. Claro. ¿No? Rudy, hoy se presentaron los ciudadanos ahí en el Instituto Estatal Electoral. Ahí estuvimos presentes y lo cuestionamos, ¿no? Juntaron las firmas. Está muy complicado que se vaya a realizar, ahorita lo voy a explicar por qué. Pero esto que están haciendo, eso es lo que se tiene que hacer por parte del ciudadano organizado. Exigir rendición de cuentas y llevarlo a consulta, plebiscito, todas las acciones de gobierno. Veamos, la intención es buenísima y qué bueno que lo hicieron.
Tenemos la posibilidad de utilizar una herramienta democrática prevista en la ley de participación ciudadana, de la cual no hemos hecho uso desde que fue creada. Es hora de ponerlas en práctica y ser la sociedad civil un contrapeso del poder autoritario. Estamos en contra de la privatización, y sí que nos consulten, que se consulte al pueblo de Baja California, que se consulte a la ciudadanía del plebiscito. ¿Qué tan complicado fue juntar las firmas para ustedes, sobre todo en este poco tiempo? No fue complicado, dado que hubo organización entre los compañeros del colectivo, entonces logramos avanzar en estas 3 semanas. ¿Qué les decía la gente cuando se acercaban a ustedes? Bueno, principalmente era hacer conciencia ciudadana y política, porque la gente no está enterada de los temas. Entonces empezamos por esa cuestión de hacer conciencia, invitar a la gente que nos apoyaran a participar. ¿Dónde lograron más firmas? Fueron en los puntos del Boulevard 2000, en Refugio principalmente, que es una de las zonas afectadas, en Natura, Delicias, Laurel, Puerta Plata. Ahí estuvimos en esos puntos recabando las firmas. ¿Solo fue Tijuana? Tijuana y una parte de Rosarito, que también ellos se verían afectados, y también lo que viene siendo Tecate. Nosotros, el instituto nos pidió o nos pide 16,000 firmas. Nosotros traemos 18,060 firmas. Traemos un excedente de 2,000 firmas para que haya un colchón suficiente para aquellas que no corresponden o que tengan algún tipo de defecto. Depende de la voluntad política que tenga el instituto, depende de la voluntad que se tenga para que se use por primera vez una herramienta democrática. ¿Consideran que les alcanza el tiempo? Nosotros consideramos que si hay voluntad, sí. Bueno, porque finalmente otra de las características que ha utilizado la gobernadora es el silencio. No ha consultado sin necesidad porque los ciudadanos pagamos impuestos y derechos sobre licencias que prevén el pago de impuestos para el mantenimiento de los caminos públicos estatales. Entonces no puede ser posible que suceda eso sin contar con la anuencia o consejo de lo que es el fisco federal, el gobierno federal. El gobierno federal tiene recursos para este tipo de obras. Ahí estuvieron ciudadanas y ciudadanos. Tuve la oportunidad de platicar con ellos, están convencidos, emocionados, y claro, eso es lo que debe hacer la participación ciudadana, Rudy, emocionarte, decir, a ver, estuvimos un mes juntando firmas, estuvieron ahí yendo a todo incluso se fueron afuera de una jornada de servicios de la gobernadora. Pues sí. Y decían, la raza llegaba y nos firmaba, decían, sí es cierto, no lo queremos. Así es. Y se metían por su apoyo social, ¿no? Eso no tiene ningún problema. Al igual estuvimos en varios puntos. Eso es lo que creo yo. Estoy convencido de que lo que nos tiene que empujar, ojalá fuera también por medio de una ley que les facilitara. Mira, Jorge, antes nos decían que los rebeldes causábamos los problemas. Nosotros sostenemos que no es así, sino los problemas generan la rebeldía. Si no tomas una decisión de inversión pública o privada, no te generas este problema. Te generarías otros de la ubicación, la indemnización, pero no el problema del rechazo. Y el rechazo no es por la obra, es por cómo la van a ejecutar y quién va a ser el beneficiario de eso. Es el fondo, porque no vayan a salir ahora del gobierno de que se oponen al desarrollo de Tijuana para la movilidad. No. Sí, porque además yo entiendo la gobernadora en una mañanera en Tijuana la abordó y lo explicó. Pero siguen sin quedarle claro a los residentes de esas zonas. O sea, puede venir aquí a Mexicali y decirnos, a ver, pues no vamos a cobrar para los ciudadanos, van a seguir siendo gratis, pero para los transportes de carga sí, va a representar un costo a la empresa y va a representar un costo al producto y esto va a generar impacto. Bueno, esto, más allá de que lo explique en cada municipio, tendría que ir a la zona. Y ahí tendría que Jorge, bajarlo. Cuando me hablas de 2 carriles confinados para el transporte de carga y me dices que va a poder transitar automóviles, ¿dónde has escuchado eso, Jorge? ¿Tú crees que entre los tractocamiones o semáis, como le decimos aquí, te vas a meter? Si no te metes por el Boulevard 2000 por los accidentes, ahora imagínate en 2 carriles llenos de tractocamiones para que te metas tú en tu carrito. Por favor. Y Rudy, ahora vámonos a lo jurídico,
porque de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, el artículo 19, señala que a cada proceso de plebiscito procederá una convocatoria pública que se deberá expedir cuando menos 60 días naturales antes de la fecha de votación. La convocatoria la hará el instituto a través del consejo, donde pues se publicará en el periódico oficial señalando el objeto del acto que somete a plebiscito, transcripción clara con los motivos a favor o en contra de los expuestos, circunscripción territorial, fecha en que habrá de realizarse la votación, horario de votación, pregunta o preguntas. ¿Qué pasa aquí, Rudy? Que ya no les da el tiempo. Ya no le da tiempo. Porque tendrían que hacerlo en una semana, el consejo, cotejar las firmas y hacer una serie de dinámicas, incluso la votación de si es procedente o improcedente. Mucho tendrían que discutir. ¿Por qué lo comento así, Rudy? Porque tendrán que entender los ciudadanos y ciudadanas que hicieron lo correcto. Lo que les venció fue el tiempo. Aun cuando lo que me señalaron algunos de ellos es que el IE les dijo que si le entregaban antes del 25 de marzo, lo pudieran darle trámite. Entonces, ya veremos qué pasa, Rudy, aquí, pero lo más seguro es que lo vayan a echar para atrás. Si hay una cuestión de tiempo, sin duda alguna la gobernadora pesa en las decisiones políticas del instituto, pero lo que se hizo fue lo correcto en cuanto a buscar hacer el plebiscito. Mira, Jorge, si por triquiñuelas de la ley o justificaciones o llamadas directas, no lo sé, suspendes un proyecto de estos, el proyecto ya está manchado. Sí. Está manchado. Sí. Y va a permitir cualquier tipo de especulación y señalar cualquier tipo de error, incluso magnificarlo. Porque bien puedes hacer la consulta, entrar al debate, dar los pormenores, explicar los beneficios, plantear cuáles serían los posibles errores que se pudieran dar, ponerlo todo y decir, vean el beneficio que se va a dar. Uh-huh. Si estás actuando transparentemente. Claro. Si no, vas a hacer cualquier cosa para llevar a cabo una obra que va a estar manchada y va a estar siempre señalada como un acto de corrupción. Sería buenísimo que la gobernadora, diputados, regidores, toda la clase política, partidos, promuevan que existen plebiscito, referéndum, consulta, iniciativa ciudadana. Ojalá lo hicieran, pero que se modificara la ley. Gracias, Rudy. Gracias a ti. Y bueno, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles o con el Rudy. Mañana todavía seguimos acá en el Lindero Norte, en la Era de los Heras. Vaya calorcito que está haciendo la capital. Sí. Ayer se rompió récord, 37 grados centígrados se tuvo. Y pues bueno, el día de hoy seguramente se rompió récord para un día como marzo. Desde el 2004 no se registraba el calor que está registrando en la capital en el mes de marzo. Los dejamos con la diputada Michelle Sánchez y también pues nos vemos mañana. Viene a dar un gran paso el reconocer este nuevo derecho en la Constitución para que independientemente de los gobiernos que gobiernen, pues siempre incluyan esta política de bienestar a favor de las mujeres y pues el día de hoy se va a aprobar. La gobernadora, ya había tenido yo pláticas con ella de solicitarle que pudieran plantear también una iniciativa y que se hicieran conjunto, entonces al fin se realiza. Ya había habido un análisis de viabilidad en la legislatura pasada, pero no había terminado de concretarse los trabajos legislativos. Entonces, ¿pero aumente el monto de apoyo? Seguramente sí, porque acuérdense, como es un tema de derechos, el principio pues es la universalidad y aplicaría para las mujeres jefas madres de familia con vulnerabilidad económica. Entonces, seguramente tendrían que el próximo año estar cubriendo, con los presupuestos que se sumen pues este año, estar cubriendo a todas las mujeres en esa población objetivo. Y es lo que vamos a estar monitoreando para que esto sea una realidad. Esto va a permitir que las mujeres no solamente tengan un acceso económico bimestral de 2,600, que es en lo que anda, sino que también tengan acceso a talleres, a programas, a charlas, porque si bien se busca que este programa sea permanente, tampoco no se busca que las mujeres estén de manera permanente en ese programa solamente por estar, sino que puedan adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Yo sé que siempre ha habido esta crítica de que dicen no hay que darles el pescado, ¿no? Y me acuerdo de Pepe Mújica, que él siempre decía, pues sí, pero cuando les han quitado el anzuelo, cuando el sistema les ha roto la barca, pues hay que empezar a darles y después ya vamos estructurando habilidades y herramientas para que las mujeres en este caso se empoderen y que también hay una conexión con las bolsas de empleo para que después de aprender algún oficio o terminar la preparatoria puedan ser vinculadas.
Hola, soy Estelita y aquí la estrella eres tú. Este mes de marzo tenemos el descuento del 5%. Con el pago de tu predial, transformamos Mexicali con mejores servicios, más obra y seguridad.